conocido y controlado, sobre el cual ya se había hecho el pertinente estudio de contactos, de los cuales había varios en seguimiento, decía que a ese brote se añade un brote familiar, a ese brote se añade otro en el mismo edificio, una planta por encima, con 4 casos. Cuando se detecta de manera bastante ágil esta coincidencia en el domicilio, lógicamente, lo primero que hay que hacer es asegurar que se va a poder controlar de una manera más exhaustiva esta ampliación del brote que se conoce. Y es por eso que, atendiendo a la manera habitual de proceder desde el punto de vista epidemiológico en estos casos, se toma desde el punto de vista técnico la decisión de proceder al confinamiento de los vecinos que residen en ese inmueble. Para eso, a través de la Delegación Provincial de Sanidad, se realiza una resolución de aislamiento que se remite al juzgado y se pone en conocimiento tanto de la subdelegación del Gobierno como de la delegación de la Junta y, lógicamente, como podrán entender, del Ayuntamiento de Albacete, para comunicarle las circunstancias y recabar su apoyo en las cuestiones que fueran precisas. En ese sentido, tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como miembros de la Delegación Provincial de Albacete, fundamentalmente del Servicio de Salud Pública y la sección de epidemiología, junto con algunos de los cargos que antes les comentaba, se personaron la tarde de ayer en el inmueble, informaron a los vecinos, estudiaron las personas que en ese momento se encontraban residiendo allí, decirles que del edificio, que tiene 7 plantas, 2 viviendas por planta, son 14 viviendas, lógicamente. En total, únicamente 6 estaban ocupadas en ese momento y quedó pendiente la policía local de, si era el caso, detectar la ocupación de las otras viviendas para así poder proceder a su estudio. Les decía que 6 viviendas de las 14, 18 personas en total, contando a las 9 personas que ya conocemos, que son de los 2 brotes. 5 en el brote inicial, que, si no recuerdo mal, el último caso confirmado es de hace aproximadamente 10 días, con lo cual ese brote ya prácticamente se considera controlado y muy cerca de ser un brote inactivo, pero este otro brote nuevo ha sido muy reciente, el último del día 3, del propio viernes, que el sábado se conoce el resultado. Este brote familiar se había comunicado previamente al Ministerio. Luego, seguramente, haremos una semblanza general de lo que es un brote, de cómo se define y de cuáles son las obligaciones de declaración y comunicación. Decía que este brote se había comunicado previamente al CAES, al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, con lo cual ya se ponía en disposición de ellos esta información y, lógicamente, ayer mismo también contactamos con este mismo organismo para facilitarles la información que en ese momento disponíamos. Decirles también que del primer brote no existe ninguna persona ingresada, de las 5 que componen este brote, que se ha realizado un estudio de contactos bastante completo, tanto en el propio ámbito familiar como en el ámbito laboral de una de las personas que, además, trabaja en otra provincia de la región y que ambas delegaciones provinciales y las secciones correspondientes de epidemiología se pusieron en contacto para completar el estudio de esa manera. Es decir, que se actuó en ese sentido conforme al procedimiento y a los criterios técnicos actualmente en vigor. Del segundo brote, de las 4 personas que residen en esa familia, 3 se encuentran hospitalizadas, 2 estaban previamente el viernes y ayer ingresó una tercera persona de esta familia. El cuarto componente del núcleo familiar fue evaluado ayer mismo en urgencias y fue dado de alta, sin precisar, sin que pareciera que fuera preciso realizar un ingreso hospitalario. Decirles que estamos, evidentemente, muy pendientes de la evolución de estas personas que se encuentran ingresadas en el Hospital General Universitario de Albacete, que en este momento se encuentran en hospitalización convencional, pero que, evidentemente, igual que con cualquier otro paciente que se encuentre ingresado, y dependiendo de cuál vaya siendo su evolución, se pondrán las medidas más oportunas para su cuidado y tratamiento.
A propósito de lo que es un brote y un rebrote, esto me gustaría, yo sé que lo hemos aclarado en alguna ocasión, pero sí me gustaría hacer hincapié en esta circunstancia. Se está usando, incluso abusando del término rebrote, de manera más incisiva en los titulares. Vamos a ver, lo que tenemos a día de hoy son brotes. Los brotes, además, es una definición técnica, es una manera de denominar una circunstancia epidemiológica que viene definida a día de hoy dentro del documento, del procedimiento de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, tanto el del Ministerio como el que desde hace unos días tenemos nosotros en nuestra comunidad autónoma en vigor, y el brote se define como la agregación de 3 o más casos con nexo epidemiológico, y dentro de esto se pueden definir en varios ámbitos, fundamentalmente en el familiar, social o laboral. Y hay una peculiaridad en cuanto a la definición de brote, que no sabemos si persistirá, pero que a día de hoy es la que está en vigor, y es que en residencias de mayores se considera brote la existencia de un único caso. Por eso hay que ser enormemente prudente a la hora de informar y comunicar, porque puede generarse una alarma que en algún caso puede ser desproporcionada. No quiero decir con esto, ni muchísimo menos, que no debamos ocuparnos y preocuparnos en absoluto. Debemos seguir pendientes, debemos seguir siendo responsables, debemos informar de todo y debemos transmitir esa necesidad de autorresponsabilidad a la población y, por nuestra parte, recordarles las medidas que ya se han reflejado en muchos documentos, pero que siguen siendo las mismas, y me van a perdonar que siga siendo tan pesado como siempre y se las vuelvo a contar otra vez. Fundamental, distancia social, la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, absolutamente esencial. El uso de mascarillas cuando exista riesgo de que no se puede garantizar esta distancia. Y hago hincapié en la frase, en la parte en la que digo que exista riesgo o pueda existir riesgo. Es decir, no solo cuando no se mantenga, sino cuando las circunstancias del entorno nos hagan sospechar que va a ser imposible. Y esto puede ocurrir desde la calle, una calle transitada, por más que queramos, es imposible mantener esta distancia de seguridad. En un establecimiento de uso público cerrado resulta prácticamente imposible tener la certeza de que se va a poder mantener esa distancia de seguridad, con lo cual el uso de mascarillas se hace absolutamente prioritario. Y, evidentemente, aparte de las medidas habituales de higiene respiratoria, el lavado de manos, tanto con jabón, con agua y jabón, como con gel hidroalcohólico, y evitar, en la medida de lo posible, y esto también lo contamos, la manipulación de objetos de uso común. Y dentro de los objetos de uso común están desde los tiradores de las puertas, cualquier utensilio que encontremos en un lugar público, seamos enormemente cuidadosos con la manipulación de esos utensilios. Por finalizar con el tema de la definición de los brotes, y perdonen que me extienda en eso, pero yo creo que es importante que definamos bien de lo que estamos hablando. Existe la declaración de obligación al Ministerio de los brotes que aparecen en las comunidades autónomas, con la excepción, fundamentalmente, de los brotes que se consideran familiares domiciliarios, digamos, y que en alguna circunstancia se pueden comunicar si así lo considera la autoridad sanitaria competente de cada comunidad autónoma. En nuestro caso, como les decía, este brote de Albacete, el inicial de este edificio, se comunicó, pese a que es un brote familiar, que no ha tenido extensión más allá de la provincia de Albacete, discúlpenme, del domicilio familiar, y consideramos que por las especiales circunstancias, especialmente laborales, de uno de los miembros, era razonable transmitirlo con toda la información pertinente al Ministerio. Sí quisiera hacer hincapié también en una circunstancia. El hecho de que podamos hablar de brotes no es ni mucho menos, desde luego, una buena noticia el que tengamos brotes, el que siga existiendo el riesgo y el que tengamos aún, y eso no podemos olvidarlo, el virus entre nosotros. Pero decía que el hecho de que podamos conocer y hablar de los brotes es una noticia esperanzadora. Esperanzadora en el sentido de que a día de hoy tenemos la capacidad de detección, tenemos la capacidad de vigilancia, tenemos la capacidad de individualizar y actuar de una manera prácticamente, perdón la expresión, quirúrgica sobre los brotes. Es por ello que, indudablemente, la necesidad de información, y somos
como ya saben, unos firmes partidarios de transmitir toda la información que vayamos teniendo encima de nuestra mesa para el mejor conocimiento de la ciudadanía. Pero decía que hay que ser enormemente cuidadosos en esa frontera entre la información y la alarma que se puede generar. No queremos, ni muchísimo menos, transmitir una idea de relajación, no es el caso, pero sí la idea de que, afortunadamente, las circunstancias en las que nos movemos ahora desde el punto de vista técnico y epidemiológico no son las del día 1 de marzo. Ahora conocemos mucho más sobre el virus, conocemos más sobre el desarrollo de la enfermedad y, sobre todo, estamos más preparados desde sistemas de información que ya tenemos implementados para la vigilancia como para la capacidad diagnóstica que tenemos en todos nuestros centros. En ese sentido, sí les quería dar 3 datos muy rápidos, pero que yo creo son enormemente relevantes. De una parte, en lo que venimos llamando la nueva vigilancia, que es la manera de realizar el control que empieza el día 11 de mayo con un documento que emite el Ministerio. Decía que desde la nueva vigilancia, 11 de mayo hasta hoy, 5 de julio, día especialmente caluroso, por cierto, incluso aquí dentro, seguramente lo estáis notando todos, ¿verdad? Decía que desde el 11 de mayo se han confirmado 1.706 casos en nuestra región, 1.706 casos. Se han estudiado alrededor de 12.000 contactos. Digo estudiado contactos que se han identificado, de los cuales algo más de 4.000 permanecen en seguimiento. Es decir, esto da idea de la capacidad, por suerte, que tenemos ahora de hacer un seguimiento mucho más estrecho y una detección mucho más precoz de los casos. En cuanto a lo que hablábamos antes, evidentemente es absolutamente esencial el disponer de capacidad diagnóstica para poder hacer esa palabra que ya nos hemos aprendido todos a estas alturas, que es PCR, ya no solo PCR, sino otros test moleculares, como puede ser el TMA. Esa capacidad que tenemos ahora nos permite poder dar una respuesta ágil y con bastante soltura a esta circunstancia. Como muestra un botón, en esta última semana, de viernes a viernes, los datos últimos que tenemos recogido, hemos realizado más de 9.000 pruebas de diagnóstico molecular en la región. Si comparamos el número de pruebas realizadas con el número de casos confirmados que tenemos en prácticamente 2 meses, podrán comprobar que, evidentemente, estamos siendo, como no puede ser de otra manera, bastante exhaustivos en la realización de test diagnósticos. Yo creo que, en principio, hasta aquí la información ampliada sobre lo que ayer adelantábamos y a su disposición para las cuestiones que quieran poner encima de la mesa. Ha comentado que ayer se estudió bloque, se dieron 18 vecinos más, se les ha hecho ya la prueba de PCR. Se harán entre hoy y mañana todas las PCRs a todos los vecinos del bloque, del edificio, efectivamente. Es decir, que se conocerán el martes los resultados. El martes como muy tarde. El martes como muy tarde tendremos toda la información epidemiológica, pero no solo PCRs. Es decir, dentro del estudio de este tipo de cuestiones, a veces hay que hacer PCR, pero no solo PCR, sino hay que hacer test serológicos, una serie de cuestiones y, evidentemente, la pertinente encuesta epidemiológica que habrá que hacer a cada uno de los contactos y, desde luego, el seguimiento, que es similar al que venimos haciendo en todos los casos hasta ahora. Está hablando de que son 2 familias las afectadas, 5 y 4. Sí. 5 miembros de una familia y 4 de En efecto. la familia. Ha hablado de que ha habido un estudio de los contactos, un rastreo. No se conoce que haya más casos. En el tema del desplazamiento de uno de los miembros de la familia con los 2 profesionales, Sí. tampoco hay conocimiento de que haya ningún contagio. No. Sí y no, me explico. Se ha realizado el estudio de contactos, la identificación, se está realizando el seguimiento de todos los contactos estrechos, evidentemente del primer brote, del segundo, como pueden entender, todavía es algo muy incipiente, pero evidentemente se va a hacer, como no puede ser de otra forma. Pero en el primer caso, que estoy abriendo, tengo aquí todos los detalles. En el primer caso se realizó el estudio de contactos completo y se está siguiendo a un total de 17 contactos estrechos que están hasta este momento en seguimiento, ninguno de los cuales fuera del entorno familiar se ha declarado como caso confirmado, es decir, ninguno de ellos tiene una PCR
positiva en este momento. En ese rastreo se conoce un poco el origen de ese primer brote. El caso cero parece la persona que viaja precisamente, por eso se ha estudiado no solo a los compañeros de viaje, a los compañeros de trabajo en otra provincia, pero sí, parece. Es muy complejo, esto sí lo quisiera explicar, es enormemente complejo en un entorno en el que nos movemos ahora de pocas restricciones sociales. Hay algunas, pero evidentemente no son las que había hace 2 meses. Es enormemente complejo establecer con absoluta certeza un nexo epidemiológico, porque esta persona, aparte de su vida tienda laboral, tiene una vida social, acude a comercio, seguramente a establecimientos de hostelería. Es enormemente complicado, pero el caso cero de este brote es esta persona que les digo. ¿Se puede decir el lugar o...? A la provincia de Ciudad Real. Hablaban de que el primer brote ya está más o menos controlado. ¿Cuánto tiempo tienen que estar aislados? Sí, les cuento, vamos a ver. Los casos confirmados con síntomas, esto cambió hace poco, el caso confirmado se entiende que a partir del 10º día del diagnóstico, inicio de síntomas, deja de ser contagioso. En el caso de los contactos, como el periodo de incubación se sigue considerando que es de 14 días, el periodo de confinamiento se considera de ese plazo, 14 días. Cuando se dan circunstancias como esta, en la que se mezclan, digamos, casos confirmados con contactos estrechos y más viviendo en un entorno familiar cerrado, estuvimos evaluándolo ayer y lo que nos parece más razonable es considerar 14 días como un periodo de aislamiento y cuarentena razonable. También en un sentido, y es en cuanto a las definiciones de brote, se considera brote activo como el que ha tenido algún caso en los últimos 14 días. Atendiendo a esto, nos parecía que lo más razonable, antes de tomar una decisión de levantamiento de aislamiento, era poder decir que era un brote inactivo. No nos parecía que fuera muy coherente tomar una decisión en otro sentido. ¿Se ha desinfectado todo el edificio? ¿Se han tomado...? Sí, vamos a ver, se va a hacer el lunes. La empresa pública GEACAM, como ha venido haciendo en otros lugares a lo largo de toda la pandemia, va a realizar una desinfección masiva de todas las zonas comunes del edificio, a todos los efectos, como se venía haciendo y como conocen en residencias de mayores, como se ha venido realizando en colegios y en otras instalaciones de este tipo. He dicho que el último caso era del día 3, se da ese margen de 14 días, hasta el 17 tendrá como mínimo la consideración de brote activo. Sí, efectivamente, desde la fecha de diagnóstico. Me preguntaban los compañeros de Albacete, ha insistido en esa definición de brote, si esto también tiene la consideración de transmisión comunitaria. No. Vamos a ver. Sí y no, a ver, hay que matizar esa respuesta. Transmisión comunitaria es toda aquella, siendo estricto, toda aquella que sale del ámbito estrictamente familiar o un ámbito conocido como puede ser el laboral. En este caso, miren, la convivencia, como ustedes conocen, dentro de un bloque de viviendas supone que hay roce, evidentemente, tanto en las zonas comunes, en los rellanos, en escaleras. Hay manipulación antes decíamos, de objetos de uso común, como puedan ser los tiradores de las puertas, los botones de los ascensores, cuando los hay, los buzones. No es eso si nos vamos a un sentido estricto, digamos. De un punto de vista útil, no es una transmisión comunitaria porque no se establece dentro de un marco más amplio, como podría ser comercios, como podrían ser zonas de esparcimiento o cualquiera de este tipo, que ya desde luego da una idea de transmisión mucho más amplia y también mucho más descontrolada. No es el caso, afortunadamente, en este momento. Muy bien. Perdón. Yo le quería preguntar por la manifestación de ayer de Tomelloso, esa petición de UCI y de ese plan funcional. ¿Cuál es la valoración que hace la Consejería? Pues mire, vamos a ver. Esto, como saben, no es algo nuevo. El Hospital de Tomelloso no era el motivo de la rueda de prensa y, como sobradamente conocen, no entra dentro de mis competencias la gestión de los hospitales del SESCAN. Pero ya conocen que esto es una cuestión que viene de antiguo. Lo que sí les podemos decir es que el Hospital de Tomelloso, no solo el Hospital de Tomelloso, toda la gerencia de área integrada de Tomelloso, el hospital
y sus centros de salud de atención primaria han dado una respuesta absolutamente extraordinaria durante la pandemia. Han sido, y lo conocen también, de los focos más castigados por la enfermedad, de la manera más precoz y de la manera más dura que ha podido ser, en todos los aspectos, además, y han respondido de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista humano. Miren, en la circunstancia en la que estamos, indudablemente todos queremos la mejor sanidad para nuestros conciudadanos. Nosotros los primeros, porque es nuestra obligación y es nuestra vocación. Pero después de ver lo que ha ocurrido y cómo se ha respondido, yo creo que ser enormemente cauto, evaluar las necesidades de recursos en su momento y a partir de ahí plantearlo de una manera serena, calmada y adecuada a la realidad. Muy bien. Ahora sí hemos acabado. Muchas gracias.